Hola a todos, arranquemos con esto. Imagínense poder sentarse a tomar un café con uno de los personajes literarios más grandes de la historia. Bueno, de eso va esta exploración visual de hoy. Vamos a meternos de lleno en uno de los textos más conmovedores sobre literatura que se hayan escrito, Mi entrañable señor Cervantes. Es una reflexión basada en una conferencia magistral que el enorme Jorge Luis Borges dio por allá en 1968. Es fascinante cómo Borges agarra al Quijote y no lo trata como un simple objeto de estudio aburrido, sino como alguien súper cercano. Nos invita a ver al caballero de la triste figura, simple y llanamente, como a un amigo. A lo largo de este recorrido, vamos a desarmar las ideas de Borges sobre la realidad, los sueños y cómo la verdadera literatura rompe por completo la página impresa. A ver, piensen en esto por un segundo. El escritor Robert Louis Stevenson tiró una vez una frase casi blasfema. Después de todo, un personaje es tan solo una ristra de palabras. Fuerte, ¿no? O sea, genera un rechazo automático en quienes amamos leer. Es impactante porque reduce a nuestros más grandes compañeros literarios a un par de manchas de tinta sobre un papel. Y Borges nos dice, claro, desde la lógica más fría es verdad, están hechos de palabras, pero cuando pensamos en gigantes de la ficción como Huckleberry Finn o Lord Jim, no hay chance de aceptar eso. Sabemos, en el fondo, que existen muchísimo más allá del mundo que los inventó. Y acá es donde entra el conflicto central, ese choque brutal y evidente que te golpea en la cara desde la mismísima primera página del libro. Por un lado, tenemos la España de principios del siglo XVII, polvorienta, monótona, llena de caminos comunes y posadas que dejaban bastante que desear. Pero por el otro lado está la mente de Alonso Quijano, una mente que va a 1000 por hora, alimentada por estas historias grandiosas y súper románticas de caballería de la famosa Materia de Bretaña. Este caballero anda cabalgando por una realidad gris, tratando a toda costa de imponer su mundo de sueños, buscando aventuras. Y la realidad, bueno, la realidad lo único que hace es devolverle golpes y problemas constantes. Y hablando de realidades, miren esta paradoja histórica que es espectacular. Resulta que durante el siglo XIX, un montón de académicos y gramáticos empezaron a aplaudir a Cervantes de pie. Pero, y acá está el chiste, según Borges, lo hicieron por las razones absolutamente equivocadas. Lo idolatraban por su supuesto estilo ornamental y por la cantidad impresionante de refranes que se sabía. La gran ironía, a Cervantes le fastidiaba la escritura puramente refinada. Es más, usó a su personaje Sancho Panza justamente para burlarse de esos mismos proverbios, haciéndolo repetir refranes a lo loco de una forma súper cómica. O sea, alabar a Cervantes por escribir prolijito es no entender para nada el milagro de lo que realmente hizo. Porque, digamos la verdad, el verdadero golazo de Cervantes fue haber creado a alguien inolvidable. Hay muy pocos personajes de ficción a los que realmente podemos llamar amigos con total seguridad. Piensen en figuras antiquísimas como Agamenón o Beowulf. Se sienten lejísimos, intocables. Incluso el príncipe Hamlet, si nos lo cruzáramos hoy, seguro nos miraría con un desprecio total. Pero figuras como Huckleberry Finn, Peer Gynt o el mismísimo Don Quijote, esos son seres que parece que respiran. Sentimos que sabemos absolutamente todo de ellos, por más que el autor nos haya contado re poco. Y Don Quijote, sin duda, es el capitán de ese equipo. Pasemos entonces a la primera sección, el juego de espejos o la metaficción en Don Quijote. Acá Borges nos marca algo que es una genialidad absoluta, sobre el libro dentro del libro. Así como en Hamlet los personajes no paran de hablar de teatro, en el Quijote se la pasan hablando de libros. Imagínense la escena. El cura y el barbero están revisando la biblioteca de Don Quijote, y para asombro de todos, encuentran un libro escrito por el propio Cervantes. Da la sensación de que, en cualquier momento, esos mismos personajes podrían cruzarse con el ejemplar del Quijote que nosotros tenemos en las manos. Y ni hablar más adelante, en la segunda parte, donde los personajes ya leyeron la primera parte. La evalúan, critican a los copiones, debaten, una locura estructural para la época. ¿Y alguna vez se detuvieron a pensar qué pasa cuando el creador se mete literalmente en su propia obra? Bueno, esta es una revelación tremenda. A lo largo de la novela hay varias historias cruzadas, como el famoso relato del cautivo. Al principio uno podría pensar, Cervantes metió esto de relleno para que la lectura no sea pesada. Pero Borges percibe algo mucho más profundo. En esa historia del cautivo se menciona a un antiguo compañero de infortunios, y ese compañero resulta ser nada menos que Miguel de Cervantes Saavedra.
Es un juego alucinante. Un personaje que es un sueño de Cervantes termina, a su vez, soñando con Cervantes y metiéndolo en la historia. Claro que este truco de la metaficción aparece en otras cumbres literarias. En Las mil y una noches, por un error místico de los copistas, hay un momento donde Scheherazade empieza a contar su propia historia. Henrik Ibsen, en Peer Gynt, hace que su protagonista, a punto de ahogarse, tire que no se puede morir porque apenas están en el tercer acto. Bernard Shaw también bromeaba muchísimo con esto. Pero ojo, Borges nos recuerda que el que verdaderamente inventó este juego, el pionero que entraba y salía de su propia obra matándose de risa, fue nuestro Cervantes. Y todo este juego de espejos nos lleva a una conclusión filosófica que te deja pensando un montón. Cervantes se la pasaba chocando los sueños locos de caballería contra la monótona realidad española. Pero él era un tipo demasiado sabio, demasiado pillo, como para no saber que esa realidad polvorienta que nos pintaba, al final de cuentas también era inventada. Era parte de su propio sueño literario. Borges cierra esta idea maravillosamente diciendo que Cervantes se divirtió recordándonos algo fuertísimo. Aquello que tomamos como pura y dura realidad podría ser en sí mismo un sueño. Al cerrar el libro, queda flotando esa idea poética de que tal vez nosotros también somos el sueño de alguien más. Bueno, pasemos a otra interrogante clave que cambia un poco el ritmo. El escritor Bernard Shaw decía que un autor sobrevive solamente el tiempo que dura su poder de convicción, y en el caso de Don Quijote, la convicción que tenemos es total. El poeta Coleridge hablaba de la famosa voluntaria suspensión del descreimiento al leer. Pero con Alonso Quijano pasa algo particular. No hacemos un esfuerzo, creemos ciegamente en la realidad de la mente de este tipo desde la mismísima primera página. Y lo verdaderamente interesante acá es la separación entre el individuo y lo que le pasa. Si cualquier otro novelista escribía esta historia, seguro nos daba toda una explicación psicológica detalladísima de cómo Alonso iba perdiendo la razón pasito a pasito. Cervantes no hace eso. Simplemente nos tira que enloqueció y le creemos de una. Por eso, creer en el Quijote significa creer en su esencia, no necesariamente en los eventos fantásticos o en el mapa exacto de su viaje. Es como en Macbeth. Uno cree en la angustia del protagonista, aunque nos parezca un delirio lo de las brujas. De igual manera, compramos totalmente al Quijote, aunque dudemos de lo que jura haber visto en la cueva de Montesinos. Ahora, prepárense para esta sorpresa, porque esta frase encierra un bombazo en la lectura de Borges. Él confiesa, con un tono súper íntimo, que en realidad no cree en Sancho Panza de la misma manera que cree en el Quijote. Siente a Sancho casi como un contraste de estructura. Y tampoco considera que las aventuras del libro importen por sí mismas. Las aventuras son, textualmente, meros adjetivos. Son excusas narrativas, trampitas que nos pone el autor en el camino, para que podamos conocer mucho más íntimamente la nobleza y la cabeza del héroe. Por eso no importa preguntarse, hoy, ¿qué va a pasar ahora?, sino que el verdadero placer está en frenar a observar las reacciones de nuestro caballero. Y de paso, esto nos ilustra una regla no escrita de toda gran literatura. Comparemos con otro gigante. Dudo muchísimo que exista un solo libro legendario donde la trama te fascine pero rechaces al protagonista. Es casi imposible. Borges pone de ejemplo a Sherlock Holmes. Seamos sinceros, probablemente nadie crea de verdad en la trama de El sabueso de los Baskerville ni le importe tanto el perro fantasma. Lo que realmente importa, en lo que creemos profundamente, es en Sherlock, en el Dr. Watson y en la lealtad inquebrantable de esa amistad. El argumento es secundario, la realidad de los personajes es absolutamente todo. Sección 2. La muerte de Alonso Quijano y el don de la felicidad. Vamos metiéndonos en el tramo final. Antes de que nuestro protagonista vuelva a la cordura, la novela nos regala momentos de una valentía que te parte el alma. Quijote siempre fue un hombre inmensamente valiente. Cuando por fin es derrotado, tirado al piso por un caballero enmascarado, con la lanza del enemigo apuntándole a la cara, se niega a renunciar a su ideal, y reconoce su miseria con estas palabras tremendas. Dulcinea del Toboso es la dama más bella del mundo, y yo el más miserable de los caballeros. Acepta su derrota total, pero la belleza de su ilusión no se toca. Aunque claro, al final la ilusión se quiebra. Alonso Quijano despierta, descubre que toda su vida de caballero fue una necedad absoluta y encara la muerte sabiendo que vivió equivocado. Cualquier otro escritor, obvio,
Habría aprovechado la muerte de su personaje estrella para lucirse un poco. Hamlet, cuando muere, tira «el resto es silencio». Una frase preciosa, pero suena un tipo disfrutando del espectáculo. Cervantes, en cambio, parece genuinamente destrozado por tener que despedirse de su amigo. En vez de usar poesía grandilocuente, escribe una línea imperfecta, como si le temblara la voz, dio el espíritu, quiero decir que se murió. A través de esa pequeña torpeza estilística, sentís el dolor real del autor, llorando verdaderamente la partida de su personaje. Y viendo todo este recorrido, surge una última gran provocación. Tenemos un libro que expone de forma brutal cómo la realidad aplasta a los sueños. Un protagonista humillado, que se da cuenta de que toda su odisea fue una locura y que se muere en la tristeza y la lucidez más crudas. Los amigos no pueden ayudarlo, y el propio creador lo llora. Entonces, a ver, ¿por qué la humanidad sigue volviendo a esta historia? ¿Por qué seguimos leyendo y amando un texto tan enraizado en el fracaso y la pérdida? La respuesta que nos da Borges cierra esta exploración de forma brillante. Él asegura que a pesar de todos los palos que recibe Don Quijote, y a pesar de lo trágico de su final, el sentimiento que te queda después de leer el libro no es de desolación. De forma casi milagrosa, lo que te deja es felicidad. Y esto pasa porque encontrarse con algo genuinamente bello trasciende toda la tristeza de la trama. Como dice la famosa frase, algo bello es una dicha eterna. Conocer a Don Quijote, aceptarlo como a un amigo de carne y hueso, imperfecto y entrañable, es motivo de pura alegría. Y esa es, en definitiva, la enorme magia de Cervantes. Regalarnos, en medio del polvo y las desilusiones que tiene el mundo, un destello de eterna felicidad. Gracias por acompañarnos en este análisis.